Tengan muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en este domingo, en este precioso domingo, iniciando un nuevo libro en la Biblia. Estamos iniciando la segunda epístola del apóstol Juan. Así que les invito, hermanos, a que vayan conmigo en sus Biblias a la segunda carta de Juan. El mensaje de hoy estará en los versículos 1 al 4, por supuesto, del único capítulo que tiene esta segunda carta de Juan. Hermanos, pero leeremos los 13 versículos completos, toda la carta. Aprovecharemos que es una carta corta y leeremos todos los versículos para tener más claramente todo el contexto en el que se desarrolla en el que se va a desarrollar este mensaje. El mensaje se titula Experimentando comunión en la verdad. Y dice así la palabra de Dios: el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Oremos, hermanos. Dios Padre, damos las gracias por esta mañana, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, que es lleno de gracia y de verdad. Gracias porque nos rescataste de las tinieblas a la luz admirable. Señor, gracias porque has elegido para ti un pueblo, Señor, y no viste en nosotros ningún tipo de mérito, sino que por el puro afecto de tu voluntad, Señor, solo por tu misericordia, nos has hecho aceptos en el amado, nos has hecho aceptos en tu Hijo. Señor, te pedimos que en esta carta que comenzamos, Señor, sea tu gracia quien nos sostenga, sea tu Espíritu quien nos guía a la verdad. Señor, concédenos el poder crecer en ti, aprender, Señor, con la sabiduría que solo tú puedes dar, Señor, por el poder de tu Espíritu. Señor, te pedimos que todos aquellos, Señor, que escuchen este mensaje puedan ser alentados, puedan ser, Señor mío, fortalecidos en la fe. Señor, y aún aquellos que no han venido a postrarse delante de ti para salvación, Señor, te pedimos que transforme sus corazones, Señor, concedas arrepentimiento y fe, Señor, para la gloria de tu Hijo. En su precioso nombre oramos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Y como decíamos, solo por la gracia de Dios, Él nos concedió de su favor para poder concluir la primera carta de Juan. Recuerde que creo todos los que estamos aquí, pertenecemos a esta iglesia, sabemos que tenemos un compromiso con la predicación expositiva y secuencial de la Escritura.
Piense esto: si Dios nos concede el tiempo y la gracia, y somos consistentes en estar aquí cada domingo, hermanos, poco a poco iremos avanzando en todo el consejo del Señor. Toca el turno, hermanos, a la segunda epístola de Juan. Esta carta es la segunda de 3 cartas escritas por el apóstol. Esta, hermano mío, es la carta más breve de todo el Nuevo Testamento. Tiene solo un capítulo, tiene 13 versículos, como pueden ver, y acabamos de leer. Contiene menos de 300 palabras en el original griego. Es más corta que la carta de Pablo a Filemón, es más corta que la carta de Judas, y es incluso más corta que la tercera carta de Juan. Pero, hermanos, no pensemos que porque es una epístola corta no tiene mucha importancia. De hecho, tiene mucha enseñanza bíblica y sólida que nos es necesario aprender. El punto central de esta carta tiene que ver con la comunión. Todo en esta carta tiene que ver con la comunión, especialmente con comunión y compañerismo con otros hermanos cristianos. Hermanos, se cree que esta carta fue escrita entre el año 90 y el 95. Juan es un anciano ya, un anciano en edad, es un hombre ya muy mayor. El contexto histórico es que al final del primer siglo había muchos predicadores que iban a través del Imperio Romano enseñando. Eran maestros viajeros, eran predicadores que tenían un corazón por ir a diferentes lugares a llevar el evangelio. Y en ese tiempo no había las facilidades que sí tenemos hoy, como por ejemplo un hotel. Los predicadores viajaban de ciudad en ciudad y necesitaban un lugar donde quedarse. Necesitaban un lugar para dormir. Necesitaban ayuda con su sostenimiento. Necesitaban un lugar en donde quedarse a estudiar y prepararse para dar su enseñanza a la iglesia. Y lo que sucedía es que las familias de las iglesias recibían a estos maestros de la palabra, iban de pueblo en pueblo y donde había hermanos, los hermanos los recibían. Ellos tenían un corazón para recibir a estos predicadores y estos hermanos que llevaban la enseñanza de Cristo a otros lugares. Pero había un problema, hermanos, y es que existían falsos maestros. Y ellos veían todo esto como una oportunidad para su propio beneficio. Se aprovechaban del amor de los cristianos para vivir a expensas de ellos. Hermanos, el tiempo ha pasado, pero esta situación no ha cambiado mucho. Y es que algunas familias en aquel entonces, estas familias de la iglesia, quizá carentes de instrucción adecuada, recibían a estos falsos maestros que enseñaban falsa doctrina, y en una muestra de amor los ayudaban, los sostenían, los mantenían, aunque lo que realmente estaban haciendo, sin ellos saberlo, era facilitar e impulsar la expansión de un falso evangelio. Así que, hermanos, Juan escribe esta carta a una iglesia que tenía de hecho un corazón muy hospitalario y amoroso para recibir entre ellos a otros y ayudarlos. Esta iglesia, hermanos, probablemente había recibido a Juan en el pasado, cuando él viajaba de lugar en lugar, de ciudad en ciudad. Y lo que quiere Juan es que estos hermanos crezcan en el entendimiento y que estén firmes, hermanos míos, en la verdad de la Escritura, para no estar dispuestos a recibir ni ayudar a nadie que enseñara una doctrina falsa. No se debe tener un amor ingenuo. El amor bíblico, hermanos míos, es un amor que está basado en la verdad. El amor ingenuo, el amor basado fuera de la verdad, es simple emocionalismo, es simple sentimentalismo. Y Juan está instruyendo a esta iglesia para que crezca en ese amor y sea fundamentado en la verdad. Porque al ayudar a los falsos maestros, ellos estarían entorpeciendo el avance de la iglesia. Estarían dañando, de hecho, la propia iglesia. Una cosa es amar incluso a nuestros enemigos. ¿Cómo? Proclamándoles el evangelio, orando por ellos, no pagando mal por mal. Pero otra cosa muy diferente, hermanos, es ayudar a que en el mundo se expanda la falsa enseñanza de un evangelio que condena
y no que salva. Y de esto es que se trata esta carta, hermanos. Ese es el contexto. A manera de introducción les ha dado el contexto en el cual Juan está escribiendo esta carta. Y hay dos palabras claves en la epístola. Estas dos palabras son la columna vertebral que sostiene el cuerpo del texto. Y aparecen inmediatamente en los primeros versículos. Esas dos palabras, puede identificarlas usted, son verdad y amor. Lo que podría unirse en una sola idea: comunión cristiana, compañerismo bíblico. Hermanos, este será el bosquejo, les daré el bosquejo de los 13 versículos que primeramente Dios, y por su gracia, si Él así nos lo concede, dividiremos en 4 sermones. En los versículos del 1 al 4, los que veremos hoy, estaremos hablando de experimentando comunión en la verdad. Es el título del sermón de hoy. Versículos 5 y 6 estudiaremos el próximo domingo, creciendo en comunión en la verdad. Después, versículos 7 a 11, analizaremos negando la comunión por la verdad. Y finalizaremos toda la carta en los versículos 12 y 13 con el mensaje expresando comunión en la verdad. Como puede ver, todo aquí tiene que ver con la comunión. Hoy nos concentraremos entonces, hermanos, en los primeros versículos de esta epístola. Juan, el anciano apóstol, se dirige a la señora elegida y a sus hijos. Una congregación unida por la común fe y una devoción compartida en la verdad. Pero, hermanos, entretejido en ese saludo que vemos en los primeros versículos, hay un llamado de atención que debe resonar en nuestros oídos hoy. Un llamado al discernimiento, un llamado a la verdad y el amor en una época marcada por el engaño y la ingenuidad. Al profundizar en nuestro pasaje de hoy, hermanos, nos enfrentamos a la apremiante necesidad de tener y desarrollar ese discernimiento. Debemos crecer en el discernimiento de las cosas espirituales. Un discernimiento que traspase el velo de la falsedad y abrace la verdad no adulterada de la palabra de Dios. Hermanos, porque en un mundo atrapado por verdades a medias y por falsas doctrinas y un cristianismo que cada día parece alejarse más de la Escritura, el llamado al discernimiento resuena más fuerte que nunca, instándonos a probar cada espíritu si es de Dios, como Juan ya nos escribió en su primera carta. Hermanos míos, este amor por la verdad es el que nos libera y ancla nuestras almas en medio de las tormentas de la incertidumbre y la duda. Es este amor por la verdad el que dirige el corazón cristiano. Es este amor por la verdad el que hace expresar un verdadero amor bíblico. El alma del redimido no puede amar la mentira. Hermanos, lo repito. El alma del redimido no puede amar la mentira. Porque como nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 y 15. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hermanos, todas estas son preguntas retóricas. La respuesta es ninguna, nada, cero. No hay relación entre la luz y las tinieblas. No hay relación entre la verdad y la mentira. La exhortación de Juan en su segunda carta, hermanos, se extiende más allá del mero entendimiento intelectual de la verdad. Nos llama a caminar en amor, un amor que trasciende el sentimentalismo y el emocionalismo y abraza el amor sacrificial de Cristo en la verdad. Si no hay verdad, hermanos, no puede haber amor. Y donde hay amor, debe haber verdad. Porque Dios es amor y Dios es verdad. El amor y la verdad están intrínsecamente relacionados, están profundamente vinculados. Y el verdadero amor que la Biblia nos enseña es un amor que se basa en la verdad. Es un amor que nos impulsa a dar la vida unos por otros en Cristo. Es un amor que nos mueve a llevar las cargas unos de otros y a luchar por la unidad en el cuerpo de Cristo en la verdad.
La única verdadera unidad que existe es la unidad que encontramos en Jesucristo. Y Él es la verdad. Así que, hermanos, tengamos un corazón encendido por la urgencia del discernimiento. Una urgencia, hermanos míos, que clame por tener nosotros esa verdad y ese amor que vienen de Dios. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía esta mañana, hermanos, mientras buscamos vivir estos principios eternos en nuestro caminar cristiano, en nuestra vida diaria, para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, después de esta larga introducción en donde incluía el contexto de la carta, veremos el primer punto que estará en los versículos 1 a 3. Comunión con amor en la verdad. Empieza el texto y dice, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Vemos aquí al autor de la carta. Hermanos míos, sabemos bien, el autor es Juan. No se identifica a él por su nombre propio, sino que utiliza a él este apelativo, este vocablo, el anciano. Hermanos míos, Juan es el último de los apóstoles que sigue con vida en ese momento. Todos los demás apóstoles ya habían fallecido. Juan ya es un anciano, ya es un hombre bien entrado en años. Pero más importante aún, no solo se refiere a que Juan era un anciano en edad, sino que también era por el hecho de que todos entendían que Juan, siendo el último apóstol que quedaba vivo, él era el anciano en título, el anciano de la iglesia de Dios que quedaba vivo, un anciano de Jesucristo. Los líderes de la iglesia, hermanos míos, eran conocidos por ese título. Ese era el primer título que empezaron a recibir aquellos hombres que lideraban al pueblo de Dios a llevarlo por el camino del Señor, los ancianos, y él es el anciano. Segunda de Pedro, capítulo 5, versículo 1, lo expresa así. Dice Pedro en esa carta, ruego a los ancianos que estén entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro. Y ahí vemos cómo utiliza ese título. No tanto, hermanos míos, por el hecho de la edad, sino porque es un título. Dios les había dado a estos hombres ese título, esa posición en la que ellos habían sido llamados por parte de Dios para guiar al pueblo en el Señor. Y dice, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y dice él en el versículo 2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y ahí vemos una de las funciones que tenía el anciano, apacentad la grey de Dios. Eso es lo que Jesús le dijo a Pedro cuando después de su resurrección se le aparece y le dijo, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Le vuelve a decir. Sí, Señor. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Esto lo hacía Jesús por el hecho de que había sido Pedro quien lo había negado 3 veces. 3 veces le pregunta el Señor, Pedro, ¿me amas? Y la última vez que Jesús le pregunta a Pedro, Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le contesta el Señor? Pastorea a mis ovejas. Y aunque eso, hermanos míos, fue algo directo de parte de Jesús a Pedro, este era el entendimiento que todo anciano tenía. Y la iglesia entendía que Dios había dado en su gracia entre los hermanos a hombres que eran ancianos, que apacentaban la grey, que pastoreaban la grey, que enseñaban la palabra, que guiaban al pueblo de Dios. Juan se había ganado, hermanos míos, ese título y era conocido como el anciano. No solamente era un anciano en ese momento, sino que de nuevo, repito, como todos los demás apóstoles, testigos oculares que habían caminado con Cristo, él era el que quedaba vivo. Él era el anciano. Ese título, hermanos, les comunicaba a todos los hermanos, le habían otorgado ese título porque expresaba sabiduría, expresaba madurez, fidelidad al Señor. Y en el caso particular de Juan, también le daba una autoridad apostólica. También vemos, hermanos míos, a quién va dirigida la carta. El autor es Juan, el anciano, y dice a la señora elegida y a sus hijos. Hermanos, los comentaristas están divididos aquí. Algunos proponen que esta
señora elegida y sus hijos eran literalmente una señora que tenía hijos. Y Juan le está escribiendo a esta hermana cristiana acerca de ciertos asuntos. Pero hay otra posición, y hermanos, después de haber mirado ambas posiciones, estoy convencido que es mejor entender el texto como la señora siendo una iglesia local y los hijos los miembros de la iglesia. ¿Por qué razón, hermanos? Porque cuando interpretamos toda la carta considerando a la señora elegida y a sus hijos como una literal mujer, una anciana, una hermana de la iglesia que tenía ciertos hijos, se complican muchísimos pasajes, muchísimos versículos que vamos a ir viendo. Y aún salvando esas dificultades, las aplicaciones del texto por extensión van a seguir siendo hacia la iglesia, no a una mujer en particular. Así que, hermanos, otra cosa que me dice a mí también mucho acerca de que esto debería ser tomado de manera metafórica, refiriéndose a una iglesia local y a sus miembros, es que, hermanos míos, Juan está tratando de proteger a las iglesias de la inminente persecución que se está desarrollando hacia el final del primer siglo, y no queriendo exponer a los hermanos y dar ciertas particularidades de qué iglesia o qué hermanos él está refiriéndose, empieza a hablar de manera metafórica, y es algo que va a desarrollar Juan hasta el punto en que cuando leemos el libro de Apocalipsis, es el estilo en que Juan escribe. No solo eso, hermanos, pero en el Nuevo Testamento se usan expresiones como esta para hablar de la iglesia del Señor. La iglesia es la esposa de Cristo, la novia de Cristo. Aquí la señora es la esposa del Señor. Ella es la esposa de Cristo y es la elegida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3, escribe Pedro y dice: la iglesia que está en Babilonia, la elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Entonces, hermanos, no es descabellado pensar, y creo que de hecho es lo correcto hacer, mirar estos versículos y considerar que Juan está escribiendo a una iglesia local a la cual le llama la señora. Y que los miembros de la iglesia, se refiere él a ellos como y tus hijos, le dice. Esta palabra elegida, la señora elegida, es una palabra que significa literalmente escogida para estar fuera. Escogida entre muchos. No todas las personas están en esta categoría, hermanos. Los elegidos están fuera. ¿Pero fuera de qué, hermanos? Fuera del mundo. Esto se refiere a la salvación. Y a eso se está refiriendo Juan aquí, a los hijos de la señora elegida, a los miembros de la iglesia, a los cristianos que estaban en esa iglesia a la cual Juan escribe. Ellos son elegidos antes de la fundación del mundo para salvación. La carta es escrita entonces, hermanos, a una iglesia local y todos aquellos cristianos que la conformaban. ¿A quiénes va dirigida entonces la carta, hermanos? A cristianos, a otros cristianos. Juan está escribiendo a hermanos cristianos y les dice: a quienes yo amo en la verdad. Continúa el texto. Fue el mismo Juan, hermanos, quien escribió en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 y 8, lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y Juan está haciendo, hermanos míos, lo que él ha dicho. Él ama a la iglesia, él ama a los hermanos. Él vive de acuerdo con la enseñanza que él mismo ha comunicado de parte de Dios. Hay un amor genuino de Juan por la iglesia. Él está preocupado por la iglesia. Si la iglesia no está bien, él no está bien. Si la iglesia va bien, él está bien. Y no solo yo, escribe Juan, sino también todos los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son aquellos que han conocido la verdad? Los cristianos. Y Juan está diciendo: no solo yo amo a la iglesia, no solo yo les amo a ustedes, a esa iglesia local en particular, sino que Juan conoce de primera mano que otros cristianos aman también a la iglesia. Hermanos, esto era un tema recurrente y esto era una práctica muy habitual, muy común y característica de los cristianos del primer siglo. Se identificaban los unos a los otros como cristianos, y automáticamente esa verdad en la que ellos creían les hacía amarse. Hermanos, nosotros debemos crecer también en el entendimiento
de que nosotros amamos a otros hermanos cristianos porque ellos están en la verdad y nosotros estamos en la verdad. Todo cristiano ama al cuerpo de Cristo. Todo cristiano verdaderamente, genuinamente, nacido de nuevo por el Espíritu de Dios, ama profundamente la iglesia del Señor. Recuerda 1 de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Dice el pastor Sugel Michelén, y cito: si tú no tienes preocupación por la iglesia, si tu corazón no late junto con la iglesia, si las victorias de la iglesia no son tu gozo, si las derrotas de la iglesia no son tu tristeza, puedo decirte por la palabra de Dios y sin ninguna duda que tu corazón tampoco late con Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Fin de la cita. Hermanos míos, dice Juan que este amor que él tiene por la iglesia y por los hermanos, versículo 2, es a causa de la verdad. Note la razón por la cual Juan ama la iglesia y los cristianos aman la iglesia y los hermanos se aman los unos a los otros. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Y quisiera, hermanos, que notemos cómo cada vez que Juan se refiere a esta comunión y este amor entre hermanos, cada vez que Juan se refiere a ese amor expresado de un cristiano a otro, de un cristiano por el cuerpo de Cristo, incluye en esta carta como punto central y como intención de lo que quiere comunicar la palabra verdad. Ese es el punto de la carta, hermanos. Que el amor del cristiano no puede ser un amor ingenuo. El amor cristiano, el amor bíblico que se expresa por otros hermanos, por otras congregaciones, por otras iglesias, por otros predicadores, por otros siervos de Dios, solo puede ser real y solo puede agradar al Señor y solo puede honrar a Jesucristo si está fundamentado en la verdad. Nótelo usted, en el versículo 1 dice: a quienes yo amo en la verdad. Después dice ahí mismo: todos los que han conocido la verdad. Versículo 2, a causa de la verdad. Juan apenas empieza la carta y empieza a poner el fundamento central sobre el cual va a desarrollar todo lo que quiere decirle a esta iglesia. Ustedes deben amar en la verdad. No basta tener simplemente un amor ingenuo en el que puede venir un falso maestro a decirte: hola, soy cristiano, y tú automáticamente le abres las puertas de tu casa y lo sostienes y lo mantienes y lo ayudas, cuando quizá estés apoyando y ayudando a alguien que está en contra del evangelio, a alguien que está predicando una falsa doctrina y que está en realidad dañando a la iglesia. Juan quiere que veamos que todo debe ser hecho en amor, en la verdad. Esta es la razón de esa comunión en amor con otros hermanos cristianos, la verdad. La verdad es la base sobre la cual los cristianos tienen una relación verdadera de comunión bíblica. Sin la verdad, hermanos, no hay comunión. Sin la verdad no puede existir compañerismo verdadero. La verdad es la que nos une. La comunión cristiana se fundamenta sobre la misma fe que es la verdad de la Escritura. Estar en la verdad define la realidad en la que Juan y todo cristiano debe funcionar, debe actuar, debe vivir, debe amar. Amamos, sí, pero amamos en la verdad, o no es amor. La comunión, el compañerismo, el amor, escúcheme bien, no es incondicional. ¿Usted ha escuchado eso antes? ¿Que el verdadero amor es incondicional? ¿Y de dónde agarró usted esa idea? Muéstreme el libro, el capítulo y el versículo. Esa idea viene del mundo. La idea de un amor incondicional viene del mundo, no de la Biblia. El amor de Dios tiene límites, tiene fronteras, tiene líneas de acción sobre las cuales tenemos que ir. Y para que el amor sea un genuino amor, hay una condición. Tiene que estar
en la verdad. Es que Dios te ama tal y como eres. De nuevo, dígame el libro, el capítulo y el versículo donde dice eso. Más bien la Biblia enseña que Dios nos amó a pesar de lo que somos. Siendo nosotros aún pecadores, Dios muestra su amor para con nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro esto. El amor tiene una condición. El amor bíblico, el amor real, es un amor que está fundamentado en la verdad. Y si no está en la verdad, entonces no hay amor. Porque esa es la precondición, ese es el requisito. Y hermanos, nosotros sabemos esto también por la Escritura. ¿En quién se complace el Padre? En su Hijo. Y en todos aquellos que están en su Hijo. Esa es la condición. Oye, entonces, ¿Dios no ama incondicionalmente? Hemos dicho esto ya. Nos ama a pesar de que somos pecadores. Y la condición es que estés en su Hijo. Esa es la condición. Entonces, hermanos, esto es lo que Juan está queriendo decirnos. El amor debe cumplir primeramente con esta condición: que estemos en la verdad. Porque un amor que no está en la verdad es simplemente emocionalismo, sentimentalismo. Es, hermanos míos, un engaño. Es un amor mundano. Es un amor de la carne. Es un amor pasajero. Es un amor que hoy se siente y mañana se acaba. Pero el amor que está fundamentado en la verdad de la Escritura, ese es para siempre. Ese es eterno. Ese es inconmovible. Debemos amarnos los unos a los otros en la verdad, en la esfera de la verdad, en el dominio de la verdad, nunca fuera de la verdad. Lo que quiere decir, hermanos, es que esa comunión en amor surge del compromiso que los hermanos cristianos tienen en y con la verdad. Juan, la iglesia local a quien escribe, todos los hermanos miembros de esa iglesia tienen una comunión real de amor cristiano a causa, nos dice Juan, a causa de la verdad. Hermanos, piensen ustedes en esto. Si no fuera por el hecho que nosotros conocemos a nuestro Salvador y tenemos fe en Él, si no fuera porque el Señor nos ha dado su Escritura, si no fuera porque el Señor nos trajo a la verdad, muchos de nosotros que nos amamos como hermanos, jamás nos hubiéramos conocido. Probablemente no tendríamos nada en común. Probablemente, hermanos míos, estaríamos nada más en una iglesia en donde se van desarrollando grupos de acuerdo a sus afinidades, y unos no se hablan con otros, y si te pasa algo a mí no me importa, porque como tú no eres tal o cual, o como tú no trabajas como yo, pero hermanos, en Cristo todo eso desaparece. En Cristo todo eso, hermanos míos, ya no tiene importancia, porque hay una cosa que es la que importa única y exclusivamente, y eso es que estamos en la verdad. Entonces yo puedo amar libremente a mis hermanos, independientemente de su trasfondo cultural, independientemente de su estatus económico, independientemente de su manera de hablar, independientemente de todo, hermanos. Como mi hermano está en la verdad y tiene un compromiso de amor por esa verdad que yo amo, entonces nos podemos amar, y nos amamos verdadera y genuinamente. Verdadera y genuinamente. Eso es lo que hace, hermanos míos, la verdad en los corazones que están íntimamente conectados con Cristo. Los conecta también íntimamente. Ahora, hemos dicho y hemos hablado mucho, hemos repetido esta palabra hasta ahora, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. ¿Pero qué es? ¿A qué se refiere la verdad en esta carta, hermanos? En esta carta la verdad se refiere a la sana doctrina. Particularmente, Juan está escribiendo la palabra verdad para referirse a la doctrina de Cristo. Y lo sabemos porque así lo escribe el propio Juan en esta carta, en el versículo 9, conforme va desarrollando y avanzando esta epístola. Dice el versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, note esas dos palabras, perseverar en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, compare y contraste la misma idea del versículo 9, pero ahora en el versículo 2 que estamos analizando en esta mañana. Dice él, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. La idea es exactamente la misma. Hay una permanencia de la verdad en nosotros. Versículo 2.
y hay un perseverar en la doctrina de Cristo. Versículo 9. La doctrina de Cristo, hermanos, es la verdad a la cual Juan se está refiriendo. Perseverar en la doctrina de Cristo es intercambiable en esta carta con permanecer en la verdad. Y recuerde que el contexto es, hay falsos maestros, conocemos que enseñaban estos falsos maestros, porque en la primera carta de Juan nos aclara que esa era la enseñanza gnóstica, que estaban en contra y atacaban la doctrina de la humanidad de Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? Hermanos, es necesario que ustedes crezcan en el conocimiento de la verdad que la palabra enseña acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. La doctrina de Cristo, hermanos, por lo tanto, no significa lo que Cristo enseñó y que hay que permanecer en lo que Cristo haya enseñado. Pero claro que es necesario permanecer en eso, hermanos. Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice Jesús. Sin embargo, hermanos, el énfasis en esta carta respecto a la doctrina de Cristo se refiere a la correcta y sana enseñanza de quién es Cristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Su persona, su obra redentora. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos que estamos en Cristo? Recuerde, los gnósticos enseñaban falsa doctrina acerca de la persona de Cristo. Por extensión, hermanos míos, cuando vemos en esta carta la verdad y amor en la verdad, a causa de la verdad, y todo esto que hablamos de estar en la verdad, podemos equipararlo, podemos decir que es lo mismo que la enseñanza bíblica respecto al Evangelio. Porque Cristo es el corazón del Evangelio. Y si hablamos de la doctrina de Cristo, hablamos del Evangelio directamente. Esa es la verdad a la que Juan se está refiriendo. Estar en el Evangelio correcto, estar en la correcta enseñanza, estar en la sana doctrina, en particular, repito, estar en la persona de Cristo. La vida del cristiano es una vida siempre creciendo en el conocimiento de la verdad, que se traduce en la base para poder vivir una vida en amor. Esta verdad, hermanos, continúa el texto y dice, permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Hermanos, esta es la seguridad que tenemos como cristianos. Que la verdad, hermanos míos, no es temporal. La verdad, hermanos míos, no es pasajera. La verdad no es temporal, no es fugaz, por el contrario, es permanente, es inconmovible, es inalterable, es perpetua, es eterna, es para siempre. Y no podemos dudar de eso. Los que estamos en la verdad, hermanos, los que hemos venido a la verdad por los méritos de Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, y por la fe en su nombre, en su obra, reconociendo que sin Él estamos condenados, que venimos a Él en arrepentimiento y fe para perdón de nuestros pecados y para recibir la vida eterna. Hermanos míos, podemos tener la seguridad de que estamos en la verdad y nadie nos puede arrebatar de las manos del Padre. La verdad es inconmovible. Dice el versículo 3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre. En verdad, vuelve a decir Juan, en verdad y en amor. Estas son las palabras de aliento y ánimo de Juan para los hermanos de esa iglesia. Estas son las palabras que quiere Juan enviar a estos hermanos para decir, hermanos, estoy convencido de que ustedes tienen un corazón de amor. Es necesario ahora que ese amor sea fundamentado en la verdad. No solo en el amor, sino en la verdad. Y él dice, gracia, misericordia y paz. Hermanos míos, esas tres palabras son hay distinciones entre ellas. Por un lado, la gracia. Aquí Juan no está hablando de la gracia salvadora, porque los hermanos ya son salvos, están en la verdad, son hijos de la señora elegida, son miembros de la iglesia, son cristianos verdaderos. Entonces no está hablando de la gracia para salvación, está hablando de otro aspecto de la gracia. Esa gracia que no solo encontramos en la salutación de esta carta, pero en otras cartas, se refiere a la gracia fortalecedora y santificadora para los hermanos.
Es un aspecto de la gracia que Dios da a su iglesia para mantenerse firmes y estar fuertes, avanzando en el Señor. Es una gracia santificadora que está trabajando en nosotros para cada día hacernos y conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y Juan dice, necesitan esa gracia. Y hermanos, siempre, todo el tiempo estamos en necesidad de su gracia. Como cristianos necesitamos la gracia de Dios para continuar fuertes en Él, para seguir avanzando en Él, para crecer en Él, para ser santificados por Él. Esa gracia, hermanos míos, se refiere a algo, a ese algo que el Señor pone en nosotros, nos otorga, sin que nosotros lo merezcamos. No hemos hecho nada para merecer que el Señor nos mantenga firmes y fieles en Él. Nada hemos hecho que haya ganado ese favor. Él lo otorga de pura gracia, un regalo inmerecido. Es algo bueno de parte de Dios que nos da sin que lo merezcamos. Y por otro lado también dice misericordia. Misericordia. Van de la mano esas dos cosas, pero no son lo mismo. Una cosa es gracia, otra cosa es misericordia. La misericordia tiene que ver con no recibir aquel castigo que sí merecemos. Gracia, ese favor que no merecemos. Misericordia, no recibir el castigo que justamente merecemos. Hermanos míos, aún como cristianos fallamos, aún como cristianos caemos en pecado, deshonramos al Señor. Y si el Señor solo ejecutara justicia sobre nosotros, nos daría la retribución de nuestro pecado. Pero Él no nos trata conforme a nuestras iniquidades, sino que de acuerdo a su gran misericordia y su gracia, Él responde en amor y nos santifica. Y estas dos cosas, hermanos, gracia y misericordia, de nuevo, recibir el favor de Dios que no merecemos y no recibir el castigo de Dios que sí merecemos, produce en el corazón cristiano paz para con Dios. Hermanos, esta es la paz que todos necesitamos. Esta es la verdadera paz. Saber que sin merecerlo he sido hecho acepto en su Hijo Jesucristo por puro amor. Y que no voy a recibir la condenación, porque para los que están en Cristo ya no hay condenación. ¿Qué produce en el corazón cristiano? Paz. Debemos estar en paz. Y si estamos en paz para con Dios, entonces estaremos paz los unos para con los otros. Juan desea que esa paz que recibimos de Dios sea expresada también de manera horizontal los unos para con los otros. ¿Y por qué está diciendo esto Juan? Hermanos míos, porque hay una labor que hacer. Como iglesia, la iglesia tiene que avanzar como un solo hombre. Tiene que avanzar siendo una iglesia unida. Pero si no hay paz de Dios en el corazón de un redimido, ¿cómo podrá tener paz para con sus hermanos? Entonces Juan ora y dice: gracia, misericordia y paz. Esto se puede entender, hermanos míos, como la bendición del Señor sobre su iglesia. Y eso debemos orar, que el Señor derrame su bendición entre nosotros, hermanos. Es Él quien derrama su favor sobre la iglesia y la sostiene. Sin su gracia, hermanos, es imposible hacer la obra de Dios. Esta gracia, hermanos míos, es tan necesaria. No importa el momento en tu vida espiritual en el que te encuentres. Nunca vamos a llegar a un punto en el que podamos decir que ya no estamos necesitados de su gracia. Muy por el contrario. Mientras más avanzamos en la santificación que el Espíritu Santo produce en nosotros, más nos es necesaria la fuerza de su gracia para sostenernos firmes en un mundo perverso. Cada cosa que la iglesia hace en este mundo, hermanos, en obediencia y sujeción a Cristo, la debe hacer en dependencia de su gracia. Y esa bendición, ese favor que el Señor derrama sobre su iglesia, puede y debe entenderse como la obra del Espíritu Santo en medio de su pueblo. Debemos hacer todo en dependencia de su Santo Espíritu. Cada cristiano necesita gracia, cada cristiano necesita misericordia, cada cristiano necesita paz para avanzar en la vida cristiana. Hermanos, si estás aquí sentado hoy pensando quizá situaciones que estás enfrentando en tu vida, hermana, si estás luchando con cosas en tu vida, y todos lo estamos, aférrate a la gracia, la misericordia y la paz que solo vienen del Señor Jesucristo y de su Padre.
Él es quien nos da esa gracia, Él es quien nos da su favor. No se puede dar un solo paso hacia adelante en la voluntad de Dios para hacer la obra del Señor, desconectados del poder de Dios para hacerlo. Es una contradicción, porque Él es el quien produce el hacer como el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es Dios quien lo hace. Recordemos que Juan 15:5, el Señor nos ha dicho: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Hermanos, es que si tomáramos este texto con la seriedad de vida, hermanos, deberíamos entender que no hay absolutamente nada que se pueda hacer fuera de Cristo. Fuera de Cristo no hay nada, hermanos. No existe nada fuera de Cristo. Muchas veces hablamos del mundo secular y el mundo cristiano como si fueran dos cosas que están desconectadas. Y sí, en un sentido, hermanos, entiendo. La vida cristiana y la vida espiritual es una vida ajena a este mundo. Pero eso no quiere decir, hermanos, que haya algo que esté fuera de la soberanía profunda y total de nuestro poderoso Dios. Nada se puede hacer fuera de Él. El ateo, el inconverso, el blasfemo, necesita ser sostenido por la gracia general de Dios para respirar y poder hablar en contra del Dios que lo sostiene. Nada se puede hacer si no es por Cristo. Por eso es que el que no está en Cristo está metido en un problema. Porque toda la gracia general, la gracia común que el Señor hace caer, derrama sobre este mundo en general, van a dar cuentas por ello. Pero el cristiano debe vivir de otra manera. Debe entender que su dependencia al Señor es total y profunda. Nos despertamos cada mañana, hermanos, y mientras dormíamos, respirábamos. Y no creo que ninguno de ustedes se despertó preocupado pensando ¿será que se me olvidó respirar? ¿Por qué respirabas? ¿Por qué latía tu corazón mientras estabas inconsciente durmiendo? Por la gracia de Dios. Porque Él sostiene ese latido de tu corazón. Porque Él sostiene tu respiración. Porque no se te puede olvidar, porque no depende de ti, depende de Él. Y cuando Él dice hasta aquí, no importa qué hagamos. Cuando Él dice hasta aquí, es hasta aquí. Y todos vamos a llegar a ese punto en donde vamos a dar cuenta de toda la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros para sostenernos. Y hermanos, quiere el Señor que ese día estemos en Él todos. Quiere el Señor ese día podamos postrarnos ante Él con un corazón profundamente agradecido por cada segundo, cada milisegundo, cada instante que fuimos receptores de su gracia. No solo la gracia general cuando éramos inconversos, sino esa gracia profundamente salvífica que sostiene nuestros corazones en Él. Debemos estar listos para ello, hermanos. Somos totalmente dependientes de la gracia sustentadora de Dios para hacer cualquier cosa en la vida cristiana, cualquier cosa en nuestra existencia. Y Dios nos ha suplido, hermanos, con más gracia de la que podemos entender o imaginar. No entendemos la profundidad de su gracia, hermanos. No logramos captar, hermanos, la profundidad, la altura, la anchura de su soberana gracia. Juan, el capítulo 1, versículo 16 dice: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Hechos capítulo 4, versículo 33 dice: con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. En esos versículos, hermanos, que acabo de leer, la idea es que la oferta de la gracia excede por mucho a la demanda de la necesidad. El suministro sobrepasa lo que se necesita. Dios provee más gracia de la que es necesaria en cualquier situación. En cualquiera que sea la necesidad, la gracia de Dios, hermanos, es sobreabundante. La bendición de Dios para su iglesia excede los límites de lo que nosotros pudiéramos necesitar para hacer su obra. Esa es la gracia de Dios, hermanos.
Y las palabras se quedan cortas para expresar de nuevo la profundidad de su infinita gracia. En Hechos capítulo 6, versículo 8, vemos que Esteban dice, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Escuche usted eso de nuevo. Esteban, y usted sabe que Esteban fue el primer mártir cristiano, fue apedreado después de esta predicación y murió. Dice, lleno de gracia y de poder. ¿Qué debemos entender de esto, hermanos? Que donde hay gracia de Dios también hay poder divino. Una cosa no se separa de la otra. Hay poder para avanzar en la vida cristiana. Hay poder para servir al Señor. Hay poder para proclamar la verdad como Esteban lo hizo. Hay poder para enfrentar la persecución. Hay poder para vencer el pecado. Hermanos míos, hay poder en la gracia de Dios para vivir piadosamente en un mundo que aborrece al Señor. La vida piadosa de un cristiano no es a causa del poder que tenga él en sí mismo, sino de la gracia que viene de Dios. En alguna ocasión y con más de algún hermano, en algún momento hemos estado hablando esas pláticas de hermano, ¿qué va a pasar el día que muy probablemente, si Dios nos da el tiempo para verlo, empiecen, incluidos aquí en este país como es los Estados Unidos, empiece la persecución cristiana? ¿Cómo vamos a permanecer firmes, hermano? Yo amo al Señor. Yo sé que amo al Señor. Pero, hermano, cuando lo agarren a uno, me decía un hermano, yo me les corro. Y yo detrás de ti, hermano. Pero, hermanos, la realidad es esta. Desde nuestra postura, vemos eso, imaginamos una situación así y nos conocemos. Conocemos que nuestra carne es débil. Hermanos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué voy a hacer? ¿Y si niego a mi Salvador? La respuesta es, Él nos dará la gracia. Si el Señor ha determinado que un día pasemos por una situación así y somos verdaderos cristianos, Él nos dará la gracia. No es por nosotros, no es nuestra valentía. Hermanos míos, no es que nosotros haya fuerza para hacerlo, no la hay. Pero es el Espíritu que nos sostiene. Y si nos dicen, niega a Cristo, o en este momento pierdes la vida, es el Señor, hermanos, que nos recuerda que el que quiera guardar su vida y salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de Él y del Evangelio, la salvará. Y es Él quien nos va a sostener, hermanos, por su gracia, por su infinita gracia. Y eso es lo que está diciendo aquí Juan. El contexto de nuevo, la persecución está incrementando contra los cristianos. Juan escribe metafóricamente para protegerlos. Pero les dice, cuidado, hermanos, tienen que crecer en la verdad. No pueden tener un amor ingenuo. Porque para estar firmes ante los ataques del enemigo y del mundo, ustedes tienen que tener los pies firmes en la verdad de la Escritura. Y amar, sí, pero amar en la verdad. La gracia, la misericordia y la paz de Dios, hermanos, son el sostén y el poder de la iglesia para hacer aquello que le ha sido encomendada. Y todo esto, nos dice el versículo, es para vivir ¿cómo? En verdad y en amor. Esa es la vida piadosa del cristiano. Ambas cosas son necesarias. Lo hemos repetido ya varias veces. Creo que el punto está siendo cada vez más claro, más claro, más claro. Hermano, ya lo dijo, lo repito, hermanos, porque es el punto, la intención que tiene Juan. Verdad y amor van de la mano y no se separan. Es muy peligroso, hermanos, tener uno y no tener el otro. Extremadamente peligroso tener solo la verdad sin amor. Extremadamente peligroso tener mucho amor, pero no tener la verdad. Conocer la verdad sin amor significa realmente conocer la verdad de manera intelectual solamente. Tener una mente, tener una cabeza llena de verdades bíblicas, pero no conocer la verdad encarnada. Y es muy peligroso por dos motivos. Primero, porque crea una falsa seguridad de salvación. Hay gente que se cree salva porque conoce mucha Biblia, pero tu conocimiento no te salva. Es Cristo por medio de la fe quien salva.
Y sí, una vez salvo hay que conocer al Salvador. De manera viva, de manera real. No solo conocer verdades escritas en la palabra de Dios y tenerlas aquí, pero que de aquí nunca llegaron al corazón. Segundo, también es muy peligroso porque entonces una persona así tiene un espíritu hipercrítico y condenador. Un fariseo, pues, que puede conocer la palabra de Dios incluso de memoria, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, pero ser un fariseo, no ser salvo. Solo amor sin la verdad, hermanos, ese es otro problema. Es solo amor sin la verdad, entonces es un falso amor. Es un cuerpo sin columna vertebral. Es un cuerpo sin huesos que estructuren y sostengan los órganos y de los cuales se puedan sujetar los músculos. Ese cuerpo, hermanos, no puede ir a ninguna parte. Eso es un amor ingenuo. Eso es un amor simplemente de emociones. Se deben tener ambas cosas. Se debe tener, hermanos míos, la mente de un estudiante inteligente con el corazón de un siervo muy obediente. Eso es un cristiano. Y cuando uno conoce a alguien así, dice, hay algo en esta persona que yo nunca había visto antes. Un hombre, una mujer extremadamente conocedora de la verdad, inteligente y sabia, pero tiene un corazón de un siervo obediente, en mansedumbre y en amor por otros. Ese es el poder, hermanos míos, de la bendición de Dios. Ese es el poder de su gracia, de su misericordia y de la paz. Y eso debe ser y debe aspirar a ser todo cristiano. Punto número 2, hermanos. Obviamente el punto número 2 será más breve, será solo el versículo 4. Comunión con gozo en la verdad. Continúa Juan y nos dice, mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Juan escribe, hermanos, ¿y qué está expresando aquí? Gozo, regocijo, contentamiento. Y así lo escribe él, mucho me regocijé. Expresa, hermano mío, la profundidad del gozo en el corazón de Juan. ¿Por qué está gozoso Juan aquí? Hermanos, porque le dice a la señora elegida, le dice a esa iglesia local, dice que he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Es un hermoso gozo el saber que hay hermanos que andan en la verdad bíblica, que andan creciendo en la sana doctrina. Esa es la verdad de la vida cristiana, andar en la verdad. Y estos hijos de la señora, estos miembros de esa iglesia, están viviendo en la verdad del Evangelio, están viviendo en la verdad de Cristo. Porque recuerde, la verdad en este contexto es la doctrina de Cristo. Y dice Juan en el texto que él ha hallado, es decir, que él ha encontrado. Otra manera de decirlo es que él ha visto. Quiere decir, hermanos, que nadie se lo contó a Juan. Muy probablemente él conoce a los hermanos a los que se está refiriendo como algunos de tus hijos. Él seguramente los conoce y sabe que son hermanos firmes en la fe. Juan de manera personal conoce a algunos hermanos que están fuertes en la verdad del Evangelio. Y aquí empezamos a notar, hermanos, cómo Juan introduce sutilmente la situación del tema que quiere desarrollar, porque note algo muy, muy importante para toda la carta. Dice Juan que se regocija mucho. No hay gozo como ese, el ver a otros hermanos creciendo en la fe, pero dice, algunos de tus hijos. No dice, me regocijo de que todos están andando en la verdad. Dice, algunos están andando en la verdad. Y eso le causa gozo a Juan, por supuesto. Pero el hecho de que sea algunos hermanos no quiere decir que todos. Esta expresión, hermanos, parece sugerir que entre los hermanos de esa iglesia local había algunos que podrían haber estado en desacuerdo con ayudar en el sostenimiento de ciertos maestros viajeros que a causa de haberse dado cuenta decían, estos hombres traen otro evangelio. ¿Usted se imagina la situación ahora en la iglesia? Hay algunos, son la minoría, no dice muchos, dice algunos, eso significa son la minoría, que están andando firmes en el evangelio y que probablemente dicen, hermanos,
No creo que esté bien que estemos ayudando a estas personas. Pero hay otros que dicen, no, hermanos, demostremos amor para que en caso de que no fueran verdaderos siervos de Dios, con nuestro amor ellos se van a convertir. Entonces hay una situación ahí en la iglesia. Y por eso Juan está escribiendo esto. Todos eran hermanos, porque dice algunos de tus hijos. Entonces eran cristianos, pero quizá no todos habían desarrollado, hermanos, ese discernimiento. La mayoría dejaba pasar por alto la doctrina de aquellos que venían pidiendo ayuda y pedían un lugar donde quedarse. Y decían ellos, expresemos amor, hermanos, amor. Seamos amorosos con ellos, porque somos cristianos, necesitamos mostrarles amor siempre. Y dice Juan, pero debe estar en la verdad. Y me regocijo que algunos de los cristianos ahí se están poniendo firmes en ese aspecto. Firmes en que, hermano, el amor no es de brazos abiertos al que sea. Hay una condición, ya le hemos hablado, y es la verdad. Esto pudo haber sido, hermanos, causa también de problemas en la iglesia. El que ellos no tuvieran ese discernimiento para ver cuáles eran falsos maestros y cuáles eran genuinos siervos de Dios. Puede ser por la inmadurez espiritual, a lo mejor eran creyentes pequeños en la fe, a lo mejor era falta de instrucción, incluso la misma influencia de los falsos maestros, porque eso es lo que le van a decir a uno, ese amor progresista y liberal, en donde, no, pero si no han leído la Biblia, en donde dice que Jesús oró por sus discípulos para que sean uno, y todos pues debemos ser unidos en eso, no importa la doctrina, no importan esas cosas, lo que importa es que el amor estemos unidos. Hermanos, si llevamos esa idea y la desarrollamos hasta sus últimas consecuencias, estamos hablando de ecumenismo, en donde no importa tu religión, no importa si conoces a Cristo, no importa cuál sea la fe que profeses, Dios es uno y somos todos hijos del mismo Padre. Cuidado, no es lo que enseña la Biblia. Y Juan inmediatamente manda esta carta de advertencia y dice, no es así. Algunos están en la verdad y me regocijo por ello. De esos me regocijo. Pero es necesario que todos los hermanos estén firmes en la verdad del Evangelio. No solo algunos. Es necesario que todos los hermanos maduren en la verdad. Es necesario que cada cristiano deseche la influencia de los falsos maestros y las falsas doctrinas que pudieran haber escuchado antes y que crezcan en la verdad de la doctrina de Cristo. Hermanos, ¿y por qué es esto necesario? ¿Por qué Juan tiene una grande preocupación por estas cosas? Él mismo nos lo dice y escribe, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Hermanos míos, esto que está escribiendo Juan y esto que él está diciendo, no lo dice a causa de su pesadez. Se puso de pesado Juan y ahora está siendo muy escrupuloso, muy estricto, muy intransigente, está siendo muy exigente con la iglesia, está siendo severo, está siendo intolerante. No es por eso que lo escribe, hermanos. Al contrario, lo escribe motivado por un corazón lleno de amor por la iglesia. Recuerden, él es el anciano, él está pastoreando la grey de Dios, está alejando las almas que el Señor redimió lejos de la mentira y las está dirigiendo a Cristo. ¿Y por qué? Porque ese es el mandamiento del Padre. Es lo que nos dice Juan. Hermanos, eso es lo que ha mandado el Señor. Y fíjense cómo dice Juan, el mandamiento del Padre que recibimos. Él se incluye. Juan no dice, esto yo lo estoy mandando a ustedes. No, dice, el Padre nos ha mandado a todos nosotros, incluido yo, a que debemos amar en la verdad. Y me regocijo que algunos están andando en la verdad. Pero es necesario que todos crezcamos en esa verdad. Juan vive bajo ese mandamiento y eso es lo que lo mueve a decir, cuidado, hermanos. Ese amor que ustedes están practicando puede pecar de ingenuo. De hecho, está siendo un amor no bíblico. Hay que corregir. Continúen amando, pero agréguenle a ese gran amor que tienen y ese corazón generoso y hospitalario el fundamento de la verdad. Él no está pidiendo algo que él mismo no esté dispuesto a hacer, hermanos. Y eso es lo que debemos siempre procurar con diligencia en nuestra iglesia, hermanos.
Empiezo a cerrar el tema, hermanos, y quiero hablarles un poquito de algunos puntos de aplicación muy breves. Hermanos, todos debemos abandonar la mentira de la falsa enseñanza y todos, no solo algunos, todos debemos abrazar la verdad de la doctrina de Cristo. Todos tenemos un trasfondo, hermanos. Todos vivimos de una manera antes de Cristo. Y algunos incluso, antes de venir a la verdad bíblica, anduvieron caminando quizá en esa clase de amor que esta iglesia practicaba. Y quizá amaban ministerios, amaban enseñanza, amaban otros cristianos y amaban predicadores que a hoy, por la palabra de Dios, nos damos cuenta que son falsos. Si usted no pasó por ahí, gloria al Señor. Pero muchos, yo incluido, hermanos, pasamos por ahí. Y solo por la gracia de Dios, que por la luz del Evangelio nos ilumina los ojos y decimos, me tomaron el pelo. Me estaban engañando. Gracias, Señor, por salvarme. Aún en medio de todo eso, el brazo de gracia poderosa de Dios nos alcanzó hasta ahí y nos sacó. Y ahora, estando donde estamos, miramos y decimos, wow, Señor, gracias. Porque era ciego y ahora mis ojos te pueden ver. Pero, hermanos, debemos crecer en esa verdad de la doctrina bíblica. Otra cosa, hermanos, que podemos hacer a manera de aplicación, debemos vivir la realidad de esa verdad. Debemos ser un ejemplo vivo para otros que vienen apenas conociendo la verdad. Debemos entender que nuestros hermanos más pequeños en la fe, de manera natural, miran a los hermanos que hemos avanzado más en el camino y van a seguir nuestro modelo y nuestro ejemplo. Hermano, ¿sabe qué difícil es explicarle a alguien que dice, hermano, estoy confundido, está bien vivir así, hacer esto, porque aquel lo hace? Y yo vengo comenzando en la fe, pero yo sé que aquel hermano lleva años en la fe. Y es difícil explicar a veces muchas cosas, hermanos. Es decir, mira, oremos porque hay ciertas cosas en nuestra vida que todavía no están donde deberían. Entonces, hermanos, pero el punto es la responsabilidad que tenemos nosotros, que hemos avanzado más en el camino del Señor, para ser un ejemplo y un modelo de aquellos que vienen detrás. Porque, de nuevo, Juan observa eso en esta iglesia y dice, algunos están andando en la verdad. Están viviendo de acuerdo a la verdad. Pero el punto es que todos deberían hacerlo. En eso se regocija Juan y, más importante aún, en eso se regocija el Señor cuando nos ve andando en la verdad. Que nuestra vida, hermanos, y la vida de cada uno de ustedes proclame la verdad del Señor Jesucristo, quien les salvó. Otro punto de aplicación, hermanos, expongamos a esos hermanos más pequeños en la fe a la verdad bíblica. Expongámoslos, ¿cómo, hermanos míos? Compartiéndoles la verdad que usted ya ha aprendido. Compártales la verdad a aquellos pequeños que vienen creciendo y que a lo mejor les necesitan instrucción o necesitan claridad en algunas cosas del Evangelio. Compártales recursos llenos de verdad bíblica. Enséñeles quiénes son maestros fieles a la Escritura. Anímelos a consumir la verdad de la palabra. E incluso, como vamos a ver más adelante en la carta, como hace Juan, dígales, hermano, ese predicador es falso. Porque muchas veces, hermanos, si no nos dicen, no sabemos. Sobre todo, de nuevo, aquellos que van creciendo en la verdad. Hermanos, seamos honestos. Cuando venimos a Cristo, todo lo que decía cristiano para nosotros era amén, porque nuestro corazón quería alimento, comer, conocer, crecer. Pero como un bebé no discierne cuándo un alimento está bueno y cuándo es algo que no debe comer. Pero para eso debemos apoyarnos los unos a los otros y decir, hermano, mira, esto sí, hermano, no, por ahí no. Mira, hermano, esa es falsa enseñanza, hermano, eso no es verdad. Mira, la Biblia enseña así. Recomiende usted a otros hermanos que quizá necesiten esa ayuda y esa instrucción a crecer en el Señor, esos recursos que sean sanos bíblicamente. Y por último, hermanos, más importante, oremos por nuestros hermanos para que se mantengan firmes en la verdad. Aquellos que ya han avanzado en el camino, aquellos que vienen comenzando, todos necesitamos orar los unos por los otros para mantenernos firmes en la verdad del Señor. Hermanos, con esto concluyo el primer sermón de esta carta y vamos viendo cómo, inclusive siendo una carta corta,
Tiene mucha verdad bíblica que debemos aprender, hermanos. Y todo esto, hermanos, solo lo podemos hacer precisamente porque el Señor, en su misericordia, como estábamos leyendo hace rato, gracia, misericordia y paz nos da de su bendición y su favor para que como iglesia crezcamos. Solo lo podemos hacer en Cristo, hermanos, y solo podemos estar en Cristo por el Evangelio. Solo podemos estar en Cristo porque por fe podemos ser perdonados nuestros pecados cuando venimos a Él en arrepentimiento, hermanos. Y todo aquel que está en Él, recuerde, no será avergonzado. Esa es la promesa del Señor. Todo que esté en Cristo Jesús, sus pecados le son perdonados. Vida eterna se le ha sido concedida. Y si tú no estás en Cristo en esta mañana, te insto, te pido, te ruego que con urgencia vengas a Cristo. Porque solo por su gracia tú estás vivo y respirando hoy. Pero esa gracia que todo hombre tiene no es gracia eterna, sino hasta que se está en Cristo. La gracia que tiene, la gracia general o gracia común que tiene una persona fuera de Cristo es temporal. Y el único objetivo de Dios para darte esa gracia es para que puedas venir tú en arrepentimiento y fe a postrarte, a pedir misericordia. Y Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. Y una vez hecho eso, una vez hayas puesto tu confianza y tu fe en Él, esa gracia entonces se convierte en gracia salvadora, que será una gracia para siempre y que nunca pasará. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos las gracias, Señor mío, por tu palabra, que siempre, Señor, nos instruye, que siempre, Señor, nos exhorta, que siempre, Señor, nos consuela y anima. Padre Santo, gracias porque nos das la verdad, Señor mío, y también, Señor mío, nos pides que andemos en ese amor, pero que tu amor sea fundamentado en la verdad. Ayúdanos a crecer como iglesia, Señor, a expresar ese amor los unos por los otros, Señor, basándonos, fundamentándonos en la verdad de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, porque te necesitamos. Te lo pedimos no como mereciendo algo, Señor, sino por los méritos de tu Hijo, quien pagó el precio. En el nombre de Él oramos. Amén.